El noveno libro. Quien es injusto, es también impío. Porque la naturaleza del universo, habiendo creado a todas las criaturas racionales las unas para las otras, con el fin de que se hicieran el bien mutuamente, en mayor o menor medida según las personas y las ocasiones, pero de ninguna manera se dañaran entre sí, es manifiesto que quien transgrede contra esta su voluntad, es culpable de impiedad hacia la más antigua y venerable de todas las deidades. Porque la naturaleza del universo es la naturaleza, la madre común de todo, y por lo tanto debe ser piadosamente observada por todo lo que existe, y lo que ahora es, con todo lo que fue primero y le dio su ser, tiene relación de sangre y parentesco. También se le llama verdad y es la causa primera de todas las verdades. Por lo tanto, quien miente voluntaria y conscientemente, es impío en cuanto recibe y comete injusticia, pero quien lo hace contra su voluntad, en cuanto discrepa de la naturaleza del universo, y al luchar contra la naturaleza del mundo, viola en su particular el orden general del mundo. Pues no hace sino luchar y guerrear contra ella, quien, contrario a su propia naturaleza, se aplica a lo que es contrario a la verdad. Porque la naturaleza le había provisto previamente de instintos y oportunidades suficientes para alcanzarla, y habiéndolos descuidado hasta ahora, no es capaz de discernir lo falso de lo verdadero. También es impío quien persigue los placeres como lo verdaderamente bueno y huye de los dolores como lo verdaderamente malo. Porque tal persona debe necesariamente a menudo acusar a esa naturaleza común de distribuir muchas cosas tanto a los malos como a los buenos, no según los méritos de cada uno, como a los malos a menudo placeres y las causas de los placeres, así como a los buenos, dolores y las ocasiones de los dolores. Además, quien teme los dolores y las adversidades en este mundo, teme algunas de esas cosas que tarde o temprano deben suceder en el mundo. Y eso ya hemos demostrado que es impío, y quien persigue los placeres, no escatimará, para lograr sus deseos, en hacer lo que es injusto, y eso es manifiestamente impío. Ahora bien, aquellas cosas que para la naturaleza son igualmente indiferentes, pues no habría creado ambas, tanto el dolor como el placer. Si ambas no le hubieran sido igualmente indiferentes, quienes quieran vivir según la naturaleza, deben en esas cosas, teniendo la misma mente y disposición que ella, ser igualmente indiferentes. Por lo tanto, quien quiera que, en materia de placer y dolor, muerte y vida, honor y deshonor, cosas que la naturaleza, en la administración del mundo, utiliza indistintamente, no sea igualmente indiferente, es evidente que es impío. Cuando digo que la naturaleza común las utiliza indistintamente, mi intención es que suceden indistintamente en el curso ordinario de las cosas, lo cual, por una consecuencia necesaria, ya sea como principal o accesorio, acontece en el mundo, según aquella primera y antigua deliberación de la providencia, por la cual, desde un cierto principio, resolvió la creación de tal mundo, concibiendo entonces en su seno, por así decirlo, ciertas semillas generativas racionales y facultades de cosas futuras, ya sean sujetos, cambios o sucesiones, de tal y tal tipo, y en tal cantidad. Sería en verdad más feliz y reconfortante para un hombre partir de este mundo, habiendo vivido toda su vida libre de toda falsedad, disimulo, voluptuosidad y orgullo. Pero si esto no puede ser, aún así es un consuelo para un hombre partir con alegría, cansado y desapegado de esas cosas, en lugar de desear vivir y continuar mucho tiempo en esos malos caminos. ¿No te ha enseñado aún la experiencia a huir de la peste? Porque una plaga mucho mayor es la corrupción de la mente que cualquier cambio o alteración del aire común. Esta es una plaga de las criaturas en cuanto son seres vivos, pero aquella de los hombres en cuanto son hombres o seres racionales. No debes comportarte con desprecio ante la muerte, sino como alguien que está complacido con ella, siendo una de esas cosas que la naturaleza ha dispuesto. Porque lo que concibes de estas cosas, que un niño se convierta en joven, que envejezca, que crezca, que madure, que le salgan dientes o barba o canas, que engendre, que conciba o que dé a luz, o cualquier otra acción que sea natural al hombre según las diversas etapas de su vida, tal cosa es también disolverse. Es, por lo tanto, propio de un hombre sabio, en materia de muerte, no comportarse de ninguna manera ni violenta ni orgullosamente, sino esperarla pacientemente, como una de las operaciones de la naturaleza, para que con la misma mente con la que ahora esperas que lo que aún es un embrión en el vientre de tu esposa salga a la luz, puedas esperar también cuando tu alma se desprenda de esa envoltura o piel externa, en la que, como un niño en el vientre, yace envuelta y encerrada.
Pero si deseas una receta más popular, y aunque no tan directa y filosófica, sí muy poderosa y penetrante contra el miedo a la muerte, nada puede hacerte más dispuesto a desprenderte de tu vida que si consideras tanto cuáles son los objetos de los que te desprenderás, como con qué tipo de disposición ya no tendrás que lidiar. Cierto es que, de ninguna manera debes ofenderte con ellos, sino cuidarlos y soportarlos con mansedumbre. Sin embargo, puedes recordar esto, que cuando quiera que suceda tu partida, no será de hombres que sostenían las mismas opiniones que tú. Porque eso, en verdad, si así fuera, es lo único que podría hacerte reacio a la muerte y dispuesto a continuar aquí, si te tocara vivir con hombres que tuvieran la misma creencia que tú. Pero ahora, ves que arduo es para ti vivir con hombres de opiniones diferentes, de modo que más bien tienes ocasión de decir, apresúrate, te ruego, o muerte, no sea que yo también con el tiempo me olvide de mí mismo. Quien peca, peca contra sí mismo. Quien es injusto, se daña a sí mismo, en cuanto se hace peor de lo que era antes. No solo quien comete, sino también quien omite algo, es a menudo injusto. Si mi aprehensión actual del objeto es correcta, y mi acción actual es caritativa, y esta, hacia todo lo que procede de Dios, es mi disposición actual, de estar complacido con ello, es suficiente. Eliminar la fantasía, usar la deliberación, apagar la concupiscencia, mantener la mente libre para sí misma. De todas las criaturas irracionales, solo hay un alma irracional, y de todas las racionales, solo un alma racional, dividida entre todas ellas. Así como de todas las cosas terrenales solo hay una tierra, y solo una luz por la que vemos, y solo un aire que respiramos, ¿cuántos respiran o ven? Ahora bien, todo lo que participa de algo común, naturalmente afecta e inclina hacia aquello de lo que es parte, siendo de la misma especie y naturaleza que ello. Todo lo que es terrenal, tiende hacia abajo, hacia la tierra común. Todo lo que es líquido, fluiría junto. Y todo lo que es aéreo, estaría junto de igual manera. De modo que sin algún obstáculo, y algún tipo de violencia, no pueden ser bien mantenidos separados. Todo lo que es ígneo, no solo por razón del fuego elemental tiende hacia arriba, sino que aquí también está tan dispuesto a unirse y a arder junto, que todo lo que carece de suficiente humedad para resistir, se incendia fácilmente. Por lo tanto, todo lo que participa de esa naturaleza común racional, naturalmente anhela tanto o más a su propia especie. Porque cuanto más sobresale en su propia naturaleza de todas las demás cosas, tanto más desea unirse y juntarse a aquello que es de su propia naturaleza. En cuanto a las criaturas irracionales, no mucho después de haber existido, comenzaron entre ellas enjambres, y rebaños, y camadas de crías, y una especie de amor y afecto mutuo. Porque aunque solo irracionales, poseían una especie de alma, y por lo tanto ese deseo natural de unión era más fuerte e intenso en ellas, como en criaturas de una naturaleza más excelente, que en plantas, piedras o árboles. Pero entre las criaturas racionales, comenzaron las comunidades, las amistades, las familias, las reuniones públicas, e incluso en sus guerras, las convenciones y las treguas. Ahora bien, entre aquellos que eran de una naturaleza aún más excelente, como las estrellas y los planetas, aunque por su naturaleza muy distantes unos de otros, incluso entre ellos comenzó una correspondencia y unidad mutua. Tan propio es de la excelencia en alto grado buscar la unidad, que incluso en cosas tan distantes, podía operar hacia una simpatía mutua. Pero ahora, mira lo que ha sucedido. Esas criaturas que son racionales, son ahora las únicas que han olvidado su afecto e inclinación natural de unas hacia otras. Solo entre ellas, de todas las demás cosas que son de una misma especie, no se encuentra una disposición general a fluir juntas. Pero aunque huyen de la naturaleza, sin embargo son detenidas en su curso y aprendidas. Hagan lo que hagan, la naturaleza prevalece. Y así lo confesarás, si lo observas. Porque antes hallarás algo terrenal donde no hay nada terrenal, que hallar un hombre que naturalmente pueda vivir por sí mismo solo. El hombre, Dios, el mundo, cada uno a su manera, dan algunos frutos. Todas las cosas tienen su tiempo propio para dar fruto. Aunque por costumbre, la palabra misma se ha vuelto, en cierto modo, propia de la vid y similares, sin embargo, así es, como hemos dicho. En cuanto a la razón, ésta da tanto fruto común para el uso de otros, como peculiar, del que ella misma disfruta. La razón es de naturaleza difusiva, lo que ella es en sí misma,
lo engendra en otros, y así se multiplica. O enséñales mejor si está en tu poder, o si no lo está, recuerda que para este fin, para soportarlos pacientemente, te fue concedida la mansedumbre y la bondad. Los propios dioses son buenos con tales, sí, y en algunas cosas, como en materia de salud, de riqueza, de honor, a menudo se complacen en favorecer sus esfuerzos, tan buenos y benévolos son. ¿Y no podrías serlo tú también? Oh, dime, ¿qué te lo impide? No te esfuerces como quien está destinado a ser desdichado, ni como quien desearía ser compadecido o admirado, sino que sea esta tu única preocupación y deseo, siempre y en todas las cosas, actuar o abstenerte, según lo requiera la ley de la caridad o de la sociedad mutua. Hoy salí de todas mis preocupaciones. No, he expulsado todas mis preocupaciones, más bien debería ser así, porque aquello que te turbaba, fuera lo que fuese, no estaba fuera de ti para que salieras de ello, sino dentro, en tus propias opiniones, de donde debes ser expulsado antes de que puedas estar verdaderamente y constantemente en paz. Todas esas cosas, en cuanto a la experiencia, son usuales y ordinarias, en cuanto a su duración, solo por un día, y en cuanto a su materia, de lo más vil y abyecto. Tal como fueron en los días de aquellos a quienes hemos enterrado, así son también ahora, y de ninguna otra manera. Las cosas mismas que nos afectan, están fuera, sin saber nada de sí mismas ni poder expresar nada a otros sobre sí mismas. ¿Qué es entonces lo que las juzga? El entendimiento. Así como la virtud y la maldad no consisten en la pasión, sino en la acción, así tampoco el verdadero bien o mal de un hombre razonable y caritativo consiste en la pasión, sino en la operación y la acción. Para la piedra que es lanzada hacia arriba, cuando desciende no le causa daño, como tampoco beneficio, cuando asciende. Examina sus mentes y entendimientos, y observa qué clase de hombres son aquellos a quienes temes lo que juzgarán de ti, y lo que ellos mismos juzgan de sí mismos. Todas las cosas en el mundo están siempre en estado de alteración. Tú también estás en un cambio perpetuo, sí, y también bajo corrupción, en parte, y así está el mundo entero. No es tu pecado, sino el de otro. ¿Por qué debería inquietarte? Que se ocupe de ello aquel cuyo pecado es. De una operación y de un propósito hay un fin, o de una acción y de un propósito decimos comúnmente que ha llegado a su fin, de la opinión también hay una cesación absoluta, que es como su muerte. En todo esto no hay daño. Aplica esto ahora a la edad de un hombre, primero, un niño, luego un joven, luego un adulto, luego un anciano, cada cambio de una edad a otra es una especie de muerte. Y durante todo este tiempo, todavía no hay motivo de pena. Pasa ahora a esa vida, primero, la que viviste bajo tu abuelo, luego bajo tu madre, luego bajo tu padre. Y así, cuando a lo largo de todo el curso de tu vida hasta ahora has encontrado y observado muchas alteraciones, muchos cambios, muchos tipos de finales y cesaciones, hazte esta pregunta: ¿qué motivo de pena o tristeza encuentras en alguno de estos? ¿O qué sufres a causa de alguno de estos? Si en ninguno de estos, entonces tampoco en el fin y la consumación de toda tu vida, que también es solo una cesación y un cambio, según lo requiera la ocasión, ya sea a tu propio entendimiento, o al del universo, o al de aquel con quien ahora tratas, sea tu refugio con toda celeridad. Al tuyo, para que no decida nada contra la justicia. Al del universo, para que recuerdes de quién eres parte. Al suyo, para que consideres si está en estado de ignorancia o de conocimiento. Y entonces también debes recordar que es tu pariente, así como tú mismo, quien quiera que seas, fuiste hecho para la perfección y consumación, siendo miembro de ella, de una sociedad común. Así también cada acción tuya debe tender a la perfección y consumación de una vida verdaderamente sociable. Por lo tanto, cualquier acción tuya que, ya sea inmediata o remotamente, no tenga referencia al bien común, es una acción exorbitante y desordenada, sí, es sediciosa, como alguien entre el pueblo que, de tal o cual consenso y unidad, se dividiera y separara facciosamente. La ira de los niños, meros balbuceos, almas desdichadas que sostienen cuerpos muertos para que no caigan tan pronto, tal como se dice en esa canción fúnebre común. Vea la cualidad de la causa de la que procede el efecto. Obsérvala por sí misma, desnuda y despojada, separada de todo lo material. Luego considera los límites extremos de tiempo que esa causa, así y así cualificada, puede subsistir y permanecer. Infinitos son los problemas y miserias a los que ya te has visto sometido, solo por esto, porque para toda felicidad no te bastó,
o no consideraste suficiente felicidad, que tu entendimiento operara según su constitución natural. Cuando alguien te impute falsas acusaciones, o te reproche con odio, o use cualquier tal comportamiento hacia ti, ve inmediatamente a sus mentes y entendimientos, y mira en ellos, y observa qué clase de hombres son. Verás que no hay tal motivo para que te inquiete lo que piensen de ti personas como ellos. Sin embargo, debes amarlos todavía, porque por naturaleza son tus amigos. Y los propios dioses, en aquellas cosas que de ellos buscan como asuntos de gran importancia, están bien contentos de ayudarlos de todas las maneras, como por sueños y oráculos, tanto a ellos como a otros. De arriba abajo, de una época a otra, van las cosas ordinarias del mundo, siendo siempre las mismas. Y o bien la mente del universo considera y delibera consigo misma sobre cada cosa en particular antes de que suceda, y si es así, entonces sométete con vergüenza a la determinación de un entendimiento tan excelente, o bien, de una vez por todas, resolvió todas las cosas en general, y desde entonces, todo lo que sucede, sucede por una consecuencia necesaria, y todas las cosas se mantienen indivisiblemente de alguna manera e inseparablemente unas de otras. En resumen, o hay un Dios, y entonces todo está bien, o si todas las cosas ocurren por casualidad y fortuna, aún así puedes usar tu propia providencia en aquellas cosas que te conciernen propiamente, y entonces estás bien. Dentro de poco la tierra nos cubrirá a todos, y luego ella misma tendrá su cambio. Y entonces el curso será, de un periodo de la eternidad a otro, y así una eternidad perpetua. Ahora bien, ¿puede acaso algún hombre que considere en su mente los diversos giros o sucesiones de tantos cambios y alteraciones, y la rapidez de todos estos movimientos, ¿puede acaso sino despreciar en su corazón todas las cosas mundanas? La causa del universo es como un fuerte torrente, se lo lleva todo, y estos sus políticos declarados, los únicos verdaderos filósofos prácticos del mundo, como ellos mismos se creen, tan llenos de gravedad afectada, o tan declarados amantes de la virtud y la honestidad. ¡Qué desdichados son en verdad, cuán viles y despreciables en sí mismos! Oh hombre, ¿qué alboroto mantienes? Haz lo que tu naturaleza ahora requiere. Decídete a ello, si puedes, y no te preocupes si alguien lo sabrá o no. Sí, pero dices, no debo esperar una república de Platón. Si aprovechan aunque sea muy poco, debo estar contento, y considerar mucho incluso ese pequeño progreso. ¿Acaso alguno de ellos abandona sus antiguas falsas opiniones para que yo piense que aprovechan? Porque sin un cambio de opiniones, hay, que es toda esa ostentación, sino la mera desdicha de mentes serviles, que gimen en privado y, sin embargo, querrían mostrar obediencia a la razón y la verdad? Vamos, háblame ahora de Alejandro y Filipo, y de Demetrio de Falero. Si entendieron lo que la naturaleza común requiere y si podían gobernarse a sí mismos o no, ellos mismos lo saben mejor. Pero si llevaron una vida de fanfarronería, yo, gracias a Dios, no estoy obligado a imitarlos. El efecto de la verdadera filosofía es la simplicidad y la modestia sin afectación. No me persuadas a la ostentación y la vanagloria, desde algún lugar elevado, por así decirlo, mirar hacia abajo y contemplar aquí rebaños, y allí sacrificios, sin número, y todo tipo de navegación, algunos en un mar agitado y tormentoso, y otros en calma, las diferencias generales, o los diferentes estados de las cosas, algunas que ahora comienzan a existir, las diversas y mutuas relaciones de aquellas cosas que están juntas, y algunas otras cosas que están en su final. También debes considerar en tu mente las vidas de quienes existieron hace mucho tiempo, y las de quienes existirán después, y el estado y vida actuales de esas muchas naciones de bárbaros que ahora están en el mundo. ¿Y cuántos hay que ni siquiera oyeron tu nombre, cuántos que pronto lo olvidarán, cuántos que hace un momento te elogiaban, dentro de muy poco quizás hablarán mal de ti? De modo que ni la fama, ni el honor, ni ninguna otra cosa que este mundo ofrezca, vale la pena. La suma de todo, entonces, lo que quiera que te suceda, de lo cual Dios es la causa, acéptalo con contento, lo que quiera que hagas, de lo cual tú mismo eres la causa, hazlo con justicia, lo cual será así. Si tanto en tu resolución como en tu acción no tienes otro fin que hacer el bien a los demás, siendo esto aquello a lo que, por tu constitución natural como hombre, estás obligado. Muchas de esas cosas que te turban y te oprimen,
está en tu poder eliminarlas, ya que dependen enteramente de la mera imaginación y opinión, y entonces tendrás espacio suficiente, comprender el mundo entero en tu mente, y el curso completo de esta era presente representártelo a ti mismo, y fijar tus pensamientos en el cambio repentino de cada objeto particular. Cuán corto es el tiempo desde la generación de algo hasta su disolución, pero cuán inmenso e infinito es tanto lo que fue antes de la generación, como lo que será después de su generación. Todas las cosas que ves, pronto perecerán, y quienes vean su corrupción, pronto desaparecerán ellos mismos. Quien muere de 100 años, y quien muere joven, todos llegarán a lo mismo. ¿Cuáles son sus mentes y entendimientos, y a qué cosas se aplican, qué aman y por qué odian? Imagínate el estado de sus almas a la vista de todos. Cuando creen que dañan astutamente a aquellos de quienes hablan mal, y cuando creen que les hacen un gran favor a quienes elogian y ensalzan, cuán llenos están entonces de presunción y opinión, pérdida y corrupción, en verdad no son sino cambio y alteración, y eso es lo que la naturaleza del universo más deleita, por lo cual, y según lo cual, todo lo que se hace, está bien hecho. Porque ese fue el estado de las cosas mundanas desde el principio, y así será siempre. ¿O preferirías decir que todas las cosas en el mundo han ido mal desde el principio durante tantas edades, y que siempre irán mal? Y entonces, entre tantas deidades, ¿no se pudo encontrar en todo este tiempo ningún poder divino que pudiera rectificar las cosas del mundo? ¿O está el mundo, a incesantes pesares y miserias, condenado para siempre? ¿Cuán vil y pútrida es toda materia común? Agua, polvo, y de la mezcla de estos, huesos, y toda esa materia repugnante de la que se componen nuestros cuerpos, tan sujeta a ser infectada y corrompida. Y de nuevo, esas otras cosas tan preciadas y admiradas, como las piedras de mármol, que son, sino como los núcleos de la tierra. El oro y la plata, que son, sino como las heces más groseras de la tierra. Tu vestimenta más regia, en cuanto a la materia, no es sino como el pelo de una simple oveja, y en cuanto al color, la propia sangre de un molusco, de esta naturaleza son todas las demás cosas. Tu propia vida, es algo así también, una mera exhalación de sangre, y ella también, propensa a ser cambiada en alguna otra cosa común. ¿Nunca terminará esta queja, este murmullo, esta lamentación y este disimulo? ¿Qué es entonces lo que te turba? ¿Te sucede algo nuevo? ¿De qué te maravillas tanto? ¿De la causa, o de la materia? Obsérvalas por separado, ¿tienen acaso ese peso y trascendencia en verdad? Y aparte de estas, no hay nada. Pero también es hora de que cumplas tu deber hacia los dioses con más bondad y simplicidad. Es lo mismo ver estas cosas durante 100 años seguidos o solo durante 3 años. 37. Si ha pecado, el daño es suyo, no mío. Pero quizás no lo ha hecho, o bien todas las cosas, por la providencia de la razón, suceden a cada particular, como parte de un cuerpo general, y entonces es contrario a la razón que una parte se queje de algo que sucede para el bien del todo, o si, según Epicuro, los átomos son la causa de todas las cosas y la vida no es sino una confusión accidental de cosas, y la muerte nada más que una mera dispersión y así de todas las demás cosas, ¿por qué te preocupas? Dices a esa parte racional, estás muerta, ¿la corrupción se ha apoderado de ti? ¿Entonces también evacúa excrementos? ¿Pasta o se alimenta como bueyes u ovejas, para que también sea mortal, al igual que el cuerpo? ¿O los dioses no pueden hacer nada por nosotros en absoluto, o pueden calmar y mitigar todas las distracciones y alteraciones de tu mente? Si no pueden hacer nada, ¿por qué oras? Si pueden, ¿por qué no orarías más bien para que te concedan no temer ni desear ninguna de esas cosas mundanas que causan esas distracciones y alteraciones en ella? ¿Por qué no, más bien, que no te aflijas ni te descontentes ni por su ausencia ni por su presencia, en lugar de que las obtengas o las evites? Porque ciertamente debe ser que si los dioses pueden ayudarnos en algo, también pueden hacerlo en este aspecto. Pero dirás quizás, en esas cosas los dioses me han dado mi libertad, y está en mi propio poder hacer lo que quiero. Pero si pudieras usar esta libertad, más bien para liberar verdaderamente tu mente, que para afectar voluntariamente con bajeza y servilismo mental aquellas cosas que no está en tu poder lograr o evitar, ¿no estarías mejor? Y en cuanto a los dioses, ¿quién te ha dicho que no pueden ayudarnos incluso en aquellas cosas que han puesto en nuestro propio poder? Si así o no, pronto lo percibirás, si tan solo te pruebas a ti mismo y oras.
Uno ora para lograr su deseo de acostarse con tal o cual persona, ora tú para no desear acostarte con ella. Otro, como librarse de tal persona, ora tú para soportarlo con tanta paciencia que no tengas necesidad de librarte de él. Otro, que no pierda a su hijo. Ora tú para no temer perderlo. Con este fin y propósito, que sea toda tu oración, y mira cuál será el resultado. En mi enfermedad, dice Epicuro de sí mismo, mis discursos no trataban sobre la naturaleza de mi enfermedad, ni era ese, para quienes venían a visitarme, el tema de mi conversación, sino que todo mi tiempo lo dediqué y pasé en la consideración y contemplación de aquello que era de especial peso e importancia, y entre otras cosas en esto mismo, como mi mente, por una simpatía natural e inevitable que participaba en cierto modo de la actual indisposición de mi cuerpo, podría sin embargo mantenerse libre de turbación y en posesión actual de su propia felicidad. Tampoco dejé la dirección de mi cuerpo enteramente a los médicos para que hicieran conmigo lo que quisieran, como si esperara algo grandioso de ellos, o como si pensara que era de tanta importancia, por medio de ellos, recuperar mi salud, pues mi estado actual, me parecía, me agradaba mucho y me daba buen contento. Por lo tanto, ya sea en la enfermedad, si acaso enfermas, o en cualquier otra clase de adversidad, esfuérzate tú también por estar en tu mente tan afectado como él relata de sí mismo, no apartarte de tu filosofía por nada que pueda sucederte, ni prestar oído a los discursos de gente necia y meros naturalistas. Es común a todos los oficios y profesiones ocuparse y dedicarse solo a aquello en lo que están ahora, y al instrumento con el que trabajan. Cuando en algún momento te ofendas por la impudicia de alguien, hazte inmediatamente esta pregunta: ¿qué? ¿Es posible entonces que no haya hombres impúdicos en el mundo? Ciertamente no es posible. No desees entonces lo que es imposible. Porque debes pensar, quien quiera que sea, es uno de esos impúdicos sin los cuales el mundo no puede existir. Así, de los sutiles y astutos, de los pérfidos, de todo aquel que ofende, debes estar siempre dispuesto a razonar contigo mismo. Porque mientras así razonas contigo mismo en general, que su tipo debe necesariamente existir en el mundo, serás más capaz de usar la mansedumbre hacia cada individuo. Esto también te resultará de gran utilidad, en cada ocasión de este tipo, considerar de inmediato contigo mismo qué virtud propia ha provisto la naturaleza al hombre contra tal vicio, o para enfrentar una disposición viciosa de este tipo. Como, por ejemplo, contra el desagradecido, ha dado bondad y mansedumbre, como antídoto, y así contra otro vicioso de otra índole, alguna otra facultad peculiar. Y en general, no está en tu poder instruir mejor a quien está en un error. Porque quien peca, en eso se aparta de su fin propuesto, y ciertamente está engañado. Y de nuevo, ¿en qué te perjudica su pecado? Porque no encontrarás que ninguno de estos, contra quienes estás irritado, haya hecho en verdad algo por lo cual tu mente, el único verdadero sujeto de tu daño y mal, pueda ser empeorada de lo que estaba. ¿Y qué motivo de pena o asombro es si quien es ignorante, hace las obras de uno que es ignorante? ¿No deberías más bien culparte a ti mismo, quien, cuando con muy buenos fundamentos de razón, pudiste haber pensado que era muy probable que tal cosa fuera cometida por tal persona, no solo no la previste, sino que además te maravillas de que tal cosa suceda? Pero entonces, especialmente, cuando encuentres falta en un hombre desagradecido o falso, debes reflexionar sobre ti mismo, porque sin duda alguna, tú mismo tienes mucha culpa, si de alguien que era de tal disposición, esperabas que te fuera leal, o cuando hiciste un bien a alguien, no limitaste allí tus pensamientos, como quien había logrado su fin, ni pensaste que de la acción misma habías recibido una recompensa completa por el bien que habías hecho. Pues ¿qué más querrías? ¿A quién es un hombre, le has hecho un bien, no te basta eso? Lo que tu naturaleza requería, eso has hecho. ¿Debes ser recompensado por ello? Como si el ojo por ver, o los pies por andar, debieran exigir satisfacción. Porque así como estos, estando por naturaleza designados para tal uso, no pueden exigir más que poder funcionar según su constitución natural, así el hombre, habiendo nacido para hacer el bien a los demás, cada vez que hace un bien real a alguien, ayudándolos a salir del error, o aunque sea en cosas intermedias, como en materia de riqueza, vida, ascenso y similares, ayuda a promover sus deseos, hace aquello para lo que fue creado, y por lo tanto no puede exigir más.